Y vamos a abordar la renovación del IFE. Hoy concluye su periodo buena parte de los integrantes del Consejo General. El IFE vuelve a quedar incompleto como estuvo durante 2012. El Congreso ya emitió una convocatoria para volverlo a integrar, para completar con los que hoy concluyen su periodo. Pero esta sucesión se produce en un momento delicado. Una, porque concluye un periodo bastante cuestionado del propio instituto, y dos, por la perspectiva que se analiza en el Congreso de crear un Instituto Nacional de Elecciones. De esto vamos a entrar directamente a la discusión con el diputado Fernando Rodríguez Doval de Acción Nacional. Fernando, muchas gracias por haber aceptado y por estar aquí. Pepe, gracias a ti, buenas noches. Buenas noches, y me acompaña también, usted lo conoce, es un articulista de la casa y además un especialista en materia electoral, José Luis Vargas. José Luis, ¿cómo estás? Pepe, qué gusto. Gracias por Gracias por estar aquí, y si les parece, vamos directo al punto, y es otra vez el IFE incompleto. ¿Va a cumplir su responsabilidad el Congreso en tiempo y forma o no? ¿O vamos a vivir como en 2012, un largo periodo hasta que se pongan de acuerdo? Tenemos que cumplir esa responsabilidad. Sin duda, nosotros estamos convencidos de la importancia que juega el Instituto Federal Electoral en la vida democrática del país, y por supuesto que, te puedo decir, al menos por los diputados de Acción Nacional, estamos en toda la disposición de que en este próximo mes de noviembre tengamos ya un Consejo General completo, porque una institución tan importante como el IFE no puede funcionar tan solo con 4 consejeros. Ahora estamos hablando de el compromiso, es solamente un mes el IFE incompleto. Bueno, la convocatoria ya salió desde el pasado viernes. Nosotros nos hemos fijado un plazo al 8 de noviembre para que los partidos hagamos las propuestas de posibles consejeros, y ahí durante los siguientes días, que yo espero que no sea más de una semana, 2 semanas, podamos estar votando en la Cámara de Diputados la integración de estos 5 consejeros que faltan de este órgano. La mecánica, y voy con José Luis Vargas, más o menos la misma. Si me corrige, Fernando, es cada partido presentará una lista con 10 y de ahí se escogerán para llevar al Pleno, y esto obviamente digamos que se inserta en la misma forma de elegir que ha habido otras veces, José Luis. Bueno, yo creo que viene una cuestión positiva, a diferencia de las últimas renovaciones, que es que deja de ser un asunto de fórmense y hagan un espectáculo y sea un asunto así demasiado general, que no ha traído buenos resultados, y se vuelve un asunto que creo que acaba dando buenos resultados, que son decisiones cupulares a partir de los méritos. Creo que es una parte importante. Pero más allá de eso, Pepe, yo creo que algo importante es que más allá de cumplir en la forma, hay que cumplir en el fondo. Creo que una de las cuestiones que está aquí es si es una cuestión temporal, si es solo para cumplir con el requisito constitucional, que es la renovación que a partir del día de hoy se exige de los 5 consejeros que faltan. Si hay de por medio una discusión en torno al Instituto Nacional de Elecciones, pero creo que lo del fondo es que creo que cualquiera de estos debates que tenga que haber, tiene que haber una cuestión fundamental, que es el respeto al árbitro electoral, porque eso es lo que garantiza y lo que nos va a garantizar reglas del juego y un juego limpio a partir de el perfil de los árbitros y, por supuesto, el tipo de proceso que se haga, digamos, buscando los mejores árbitros para las elecciones, ¿no? Eso me parece central, y creo que es una de las cosas que más incertidumbre están generando, Fernando. ¿Vamos a tener consejeros o vamos a nombrar a estos 5 consejeros de manera transitoria en lo que eventualmente se crea el Instituto Nacional de Elecciones, o van a ser incorporados una vez que, en caso de que prospere el proyecto de crear un solo instituto que organice las elecciones en las elecciones en todo el país? Mira, la postura de Acción Nacional al respecto es muy clara, y es que los consejeros que elijamos ahora se queden a formar parte del nuevo Instituto Nacional Electoral, y por otro lado, los 4 consejeros actuales que no concluyen su periodo esta semana también permanezcan en la nueva institución. Esa es nuestra postura. Por supuesto, pues tendremos que tomar en cuenta también lo que opinen los demás partidos y llegar a un consenso en el Congreso. O sea, que se incorporarían. Ustedes lo que quieren es que estos 7
pasaran a formar parte de los 11 que integrarían, según el proyecto, la nueva institución? Así es, ahora tenemos 4 que se quedan, más los 5 que Cinco, elegiríamos, serían 9 y después tendríamos que faltarían elegir los 2 nada otros más. Correcto. Se acaba de incorporar con nosotros, Alfa, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas Diputada del noches. PRD, me da mucho gusto que hayas podido llegar. Estás entrando justamente en el momento que estamos aquí, entrándole a uno de los puntos tensos de la discusión. Acción Nacional está porque los consejeros que se nombren se incorporen luego en la eventual creación del Instituto Nacional Electoral. PRD, ¿cómo va? Bueno, nosotros estamos valorando esa posibilidad. Vemos que sería sano que los 5 consejeros que se nombraran pudieran ser parte del nuevo órgano. Digo, finalmente este proceso del Instituto Nacional Electoral ya está a unas semanas de llevarse a cabo, de presentarse la reforma. Entonces no le veríamos inconveniente de que estos consejeros fueran parte del propio órgano electoral, del nuevo órgano electoral. Sin embargo, sí estaríamos valorando la permanencia de los que actualmente se encuentran desempeñando funciones, de los que quedan desempeñándose en el IFE. Valorando significa que podrían optar, o sea, presentarse y también volver a competir, o automáticamente estarían a favor de que se integraran al nuevo organismo. No, para nosotros no sería un pase automático, sino que sí tendrían que ser sujetos de valoración. Depende de qué, pues valoraríamos si hay nuevos perfiles que consideramos que son más preparados, que tienen un mejor desempeño y que han valorar el desempeño de los que se encuentran y valorar qué otros perfiles podemos tener. Digo, finalmente es una serie de cartas que pondríamos sobre la mesa y creo que sería muy sano para todos que pudiéramos valorar tanto a los que están como los nuevos. Hay un matiz por lo que estoy viendo ahí entre Acción Nacional y el PRD. Uno sería casi automático y el otro sería poder optar otra vez a poder integrarse en el nuevo organismo. José Luis, ¿no mete mucho ruido esto al proceso? Mira, yo recordaría en el año 2007, principios de 2008, la reforma electoral en la cual salieron 3 consejeros electorales, el consejero presidente, 2 consejeros electorales, y 3 años después salieron otros 3 consejeros. Creo que ese fue un mal presente para la autoridad electoral. ¿Por qué? Porque rompió con un principio que está en la Constitución, que creo que tiene que existir, que es la inamovilidad. La inamovilidad es una condición, es una precondición para la independencia, y la independencia es una precondición para la imparcialidad. Creo que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si tú sabes que eres amenazado por perder tu posición porque no le agrada una decisión a un partido o a otro, pues evidentemente tienes que cuidar tu chamba, y entonces eso hace que modeles tu comportamiento de acuerdo a lo que quien te nombró, quien te propuso, quiere que tú hagas. Creo que eso, para efectos de un arbitraje como es lo electoral, que son, insisto, referees de la elección para que levantarle la mano a quien gane por un voto o por 100,000 o claro, lo sea, creo que es algo fundamental que se prevalezca, y creo que todos los partidos tendrían que apostar a eso, porque es la forma de fortalecer las instituciones. Llevamos 20 años trabajando en esto, y creo que tenemos que ir en una evolución y en una involución. Creo que ese sería mi punto. Un punto muy polémico, Fernando, porque por un lado la principal crítica que se hace a los institutos estatales locales que quieren que se incorporen al nacional es, digamos, la injerencia de los gobernadores y, por supuesto, la vulneración de la autonomía. Pero como señala, por ejemplo, José Luis, si nos vamos al otro proceso y no se garantiza la inamovilidad total, pues entonces podría estarse vulnerando también otro principio, además de algunas de las fallas, sobre todo administrativas, de las que el IFE no está ausente. ¿Cómo resolver esta colisión, digamos, de derechos? Bien, nosotros hemos sido muy claros no solamente en el tema del IFE, sino de otros organismos constitucionales autónomos, como ya es el IFAI, por ejemplo, el nuevo IFETEL en materia de telecomunicaciones, de que los consejeros que están todavía en su encargo puedan permanecer presente para garantizar lo que decía José Luis, su completa independencia, que nos va a llevar después a la imparcialidad. Nosotros consideramos que el IFE es una institución que a lo largo de los últimos 20 años, casi 25, ha estado sujeta al escrutinio público. Por lo tanto, a pesar de los errores que también nosotros hemos criticado, y por supuesto no todas las resoluciones del IFE las hemos compartido, pero a pesar de eso ha sido una institución que ha sido observada, que ha tenido reglas de transparencia que hoy, por desgracia, no tienen los institutos electorales de los estados, y eso también ha garantizado mucha mayor autonomía e independencia de la propia autoridad electoral.
que nosotros consideramos desde el Partido Acción Nacional que se va a ver fortalecida con esta creación del Instituto Nacional Electoral. Voy a regresar a lo que acabas de decir de observación y transparencia, pero antes voy con Alfa y le hago un poco el mismo planteamiento. No estaríamos atacando, digamos, el asunto de la inamovilidad, a pesar de que estamos criticando el asunto de la falta de autonomía en las comisiones estatales. Fíjate que nosotros lo vemos como señalas, no es un tema de chamba o de mantener la chamba, como sí es en los institutos electorales estatales, donde prácticamente están trabajando para un gobernador en la mayoría de los casos. En el caso del Instituto Nacional Electoral, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Hombres y mujeres que tengan tanta solidez que no estén preocupados por una chamba, porque además el IFE no es una chamba cualquiera, o sea, es organizar las elecciones, y en este caso va a ser organizar las elecciones en todos los niveles. Entonces yo sí esperaría que los perfiles que tengamos nosotros como legislativo, la capacidad de elegir hombres y mujeres que pues no estén tampoco sujetos o amarrados a un salario. Algunos de los órganos locales, pienso por ejemplo el de San Luis, fueron de los precursores de la ciudadanización. Sí. Incluso ni siquiera tenían en unos casos remuneración, trabajaban... Mira, yo creo que no le podemos restar mérito al valor que han tenido los institutos estatales electorales para formar y consolidar la democracia en el país. Ahora, sí creo que ha habido muestras en los últimos años de cuestiones graves, Baja California recientemente, donde la propia autoridad boicotea sus resultados, Veracruz, creo que hay muestras suficientes de lo que dice la diputada, que es cuestiones en las cuales hay una preocupación en torno a algo que se llama control de calidad democrática, es decir, cómo garantizas la imparcialidad, que son ciertos requisitos y que sí requieres pues contrapesos importantes para poderlo garantizar. Creo que yo he dicho, o sea, lo del Instituto Nacional Electoral puede ser una buena idea, o podemos seguir en el mismo esquema generando controles de calidad en ciertas funciones y federalizando, como ya es federal la credencial del elector, como es federal el control de radio, de monitoreo. El monitoreo, una serie de cuestiones. Creo que podemos seguir federalizando funciones, dejando los institutos. Creo que es una cuestión de estricta política, de decisión, de diseño constitucional, pero que tiene que ser un diseño constitucional congruente. Si empezamos a hacer experimentos y quedan así parches, y eso creo que es lo más peligroso, porque insisto, lo que está en juego es que los próximos procesos electorales no nos salgan bien por hacer una apuesta muy ambiciosa y de pronto digamos, bueno, ¿qué pasó? Fernando Doval, diputado del PAN. Fernando, se han hecho críticas muy fuertes a las comisiones estatales señalando la injerencia de los gobernadores, pero el IFE tampoco está, digamos, absolutamente libre de observaciones, sobre todo, pues acaba de ser uno de los últimos consejos generales que preside Leonardo Valdés, donde los partidos señalan que hay un diagnóstico, un informe que ha trascendido a la prensa en el que se habla de importantes desórdenes administrativos y que mantienen reservado. ¿Cómo entender el seguir un modelo u otro cuando hay críticas en los dos? Mira, desde luego toda institución es perfectible. Nosotros mismos, los panistas, hemos sido críticos con algunas resoluciones que ha tomado particularmente este Consejo General del IFE. Sin embargo, yo creo que hay que reconocer que el IFE ya tiene una trayectoria institucional, ya tiene un profesionalismo acumulado de muchos años que no tienen los institutos electorales locales. Yo creo que definitivamente no son equiparables, ¿no? Desde la logística electoral, toda la organización del proceso, las propias funciones que hoy en día desempeña ya de manera muy mecánica el IFE, precisamente porque las lleva desempeñando desde hace muchos años, ¿no? El tema de la credencial de elector, por ejemplo, los mecanismos de redistritación, la capacitación electoral, la instalación de casillas. Por ejemplo, en la última elección federal entiendo que únicamente 2 casillas en todo el país no se pudieron instalar, y eso desgraciadamente no pasa en los estados. En los estados sí hemos visto tasas de amateurismo muy preocupantes, ¿no? Cuando no, abierta injerencia de los gobernadores. Eso hay que decirlo también con toda claridad. Hoy ya tenemos una estructura de muchos años que es el IFE, que ha acumulado este profesionalismo, esta experiencia que llega a todos los rincones del país, y de esa manera nosotros consideramos que puede ser un muy buen modelo para que también organice las elecciones locales, porque además también hay que decirlo, la existencia de 32 institutos electorales locales también se traduce en un altísimo costo que hace que la democracia mexicana sea de las más caras del mundo. Alfa, desde el punto de vista del PRD, algunas debilidades institucionales que se han señalado al IFE, ¿te parece que
no crearían algunas dudas respecto a ir al Instituto Nacional de Elecciones y solamente recargar en los estados las críticas. Ellos dicen que la mayoría de los procesos de transmisión pacífica del poder se han dado y de alternancias han sido en los estados. Bueno, en el caso del Instituto Federal Electoral hay también muchas cosas que observar. Lo hemos hecho pública y abiertamente, por ejemplo, en el caso Monex, o hemos visto determinaciones por parte de los consejeros donde nosotros vemos que más que apegarse a los normatividad que rige a la propia institución, lo que ellos hacen es tomar decisiones políticas cuando es una autoridad simplemente administrativa. Uno de los temas yo creo que más controvertidos es el procedimiento especial sancionador. ¿Qué significa esto? Pues que el IFE tiene que resolver temas jurídicos, quejas de los partidos y que finalmente terminan en el Tribunal Electoral. Entonces, el pronunciamiento a favor o en contra de tal partido, el tema de fiscalización, nosotros vimos que para el caso de fiscalización fuimos sancionados de forma diferente, vimos que por ejemplo para el caso de Peña Nieto 20,000 pesos le contabilizaban el Estadio Azteca, ¿no? Digo, pues vamos a hacer una fiesta todos ahí, entonces, y eso es lo que nos cobran. Entonces, ese tema de las diferencias en la forma que el Instituto Federal o los consejeros han tomado las decisiones, yo creo que es de lo más cuestionable que tienen el Instituto y de lo que habría que valorar en la próxima reforma política que está en puerta. Hay un asunto que me preocupa especialmente y me imagino que al auditorio, porque ha sido una crítica reiterada, José Luis, y es, a ver, nos quedemos en el modelo actual del IFE y las comisiones estatales o vayamos al Instituto Nacional Electoral. Lo que se señala como una de las grandes debilidades de la institución electoral, de las instituciones electorales federales y locales, José Luis, es la forma de elegir a los consejeros. Y ahí no estoy viendo un planteamiento muy distinto, sea en la autoridad nacional o en los estados. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo empezaría diciendo un dicho que puede sonar muy coloquial, pero es cierto, que es el IFE sobre todo funciona aún a pesar de los consejeros electorales, es decir, es una maquinaria electoral que tiene 20 años, que se ha ido formando a través de un servicio civil de carrera muy profesional y, como dice Fernando, es una marca, es una calidad ya garantizada, incluso a nivel internacional reconocida, ¿no? Que trae un asunto que, como bien lo dice, que es el mayor costo de la democracia en el mundo, es decir, lo que cuesta ese aparato. Ahora, yo lo que creo es que por más fórmulas que busquemos, por Instituto Nacional, Instituto Federal, en la medida en que los participantes no partan del principio que hay que respetar al árbitro, que hay que respetarle su imparcialidad y su independencia, es decir, que no pueden ser correas de transmisión y que no se les puede elegir como una correa de transmisión para yo te nombré, entonces me tienes que cumplir. A mí. En ese medio no vamos a avanzar. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué, porque eso lo que ocasiona son grandes fiascos y grandes frustraciones de quien supuestamente eligió a un consejero pensando eso, y como es imposible garantizarle eso, por ejemplo, frente a una multa en la cual queda acreditado que te volaste en los topes de campaña y que por lo tanto tienes que ser sancionado, y entonces te llevan y dicen, oye, pero tú me prometiste que no me ibas a sancionar, pues es que son de esas promesas que no se pueden cumplir. Entonces me parece que lo racional, lo lógico y lo serio para una institución como una materia como la que hemos consolidado en este país es apostarle a la imparcialidad. En el momento que alguien empiece a no apostarle a eso, entonces creo que los demás jugadores tienen que acotar esa discusión para decir, apuéstale a la imparcialidad. Pero hay un problema de origen, que es el que ha permanecido en los distintos consejos. José Luis, y voy con Fernando. ¿Cuál es el planteamiento, dicho directamente, Fernando, para acabar, digamos, con el régimen de cuotas partidistas en la integración del Consejo General? Mira, nosotros en la propuesta de reforma política electoral del PAN, estamos también proponiendo una nueva manera de integrar el Consejo General del IFE y que sea con un mecanismo parecido al que hoy en día funciona para el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones, es decir, que otras instituciones hagan sus propuestas, en este caso puede ser el INEGI, puede ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Y que a partir académicos y que a partir de esas propuestas el Congreso decida. Ahora bien, también es cierto lo que dice José Luis, por mucho que pongamos un mecanismo, todo mecanismo será falible si los actores no están comprometidos. Y yo creo que ahora que vamos a elegir, todavía bajo el método tradicional, a los próximos 5 consejeros del IFE todavía, pues yo creo que ahí los partidos tenemos que hacer el compromiso
compromiso de buscar los mejores perfiles y no buscar tener a personeros que vayan simplemente a defender nuestros intereses, como desgraciadamente se ha caído mucho en eso en los últimos años, y hay que ser también muy autocríticos los partidos, pues nosotros también hemos involuntariamente quizás dañado a la institución con ese tipo de propuestas. Entonces yo creo que tenemos justo la oportunidad, me atrevería a decir que histórica, para tratar de revertir esa tendencia, y la creación o la transformación del IFE en INE pues puede ser un parteaguas para seguir fortaleciendo nuestro sistema electoral. Pero qué difícil, ¿no, Fernando? Y voy con Alfa. Ser juez y parte otra vez de los propios partidos en esta selección que luego se integraría al otro consejo. ¿Cómo acabar un poco con este asunto de ser jugadores, actores, árbitros? En fin, los partidos tienen el control sobre el proceso electoral. Hay otras propuestas que académicos han puesto sobre la mesa, y una de ellas, no sé qué tan compleja sea, yo creo que mucho, sobre todo en un tema democrático como es en nuestro país, que es la elección de los consejeros por voto directo de los ciudadanos. Yo creo que eso todavía profundiza más el problema que lo que tenemos ahorita, que es un órgano que representa finalmente a los ciudadanos. Yo sí creo que no todo parte de una reforma a un órgano electoral. Por eso nosotros no estamos hablando de reformar al IFE únicamente y que esa sea, yo creo que es el tema más sonado o más discutido porque los institutos electorales se han pronunciado, pero la reforma política no es nada más eso. De hecho, en el Pacto por México se establecen los compromisos como retos para o compromisos por la gobernabilidad democrática. Entonces, no nada más es el instituto electoral, hablamos de cartas ciudadanas, hablamos de ley de partidos, hablamos de reforma del Distrito Federal, pero ¿qué implica? Que si bien, decías ahorita, es un compromiso de respeto también de las partes, o no de las partes que participan, que no nada más es el Instituto Federal Electoral o la autoridad administrativa o los partidos políticos, los ciudadanos también son parte de esto, y ellos tienen una tarea muy importante, que es ¿cuál? Exigirnos cuentas a los partidos políticos. De acuerdo, muchas gracias. Alfa deja el tema para el próximo programa, Reforma Política, que los volveremos a invitar, y les agradezco mucho al diputado Fernando Rodríguez de Doval, Alfa de PRD, diputada del PRD, y José Luis Vargas, articulista y de Excelsior, especialista en temas electorales. Y a